Amigos, amigas, ¿cómo están? En este breve material que vamos a presentar, vamos a tratar sobre aspectos de la historia en materia de diplomacia con nuestros pares internacionales como Brasil, como Bolivia, tratados y todo ese tipo de documentaciones que fueron configurando lo que es la historia diplomática de nuestro país. Es muy importante comprender la historia porque un país que llega a comprender su pasado entiende su presente y puede proyectar su futuro. Y también es muy importante dejar en claro algunos puntos, porque siempre nos hemos acostumbrado a escuchar la otra campana, nos hemos acostumbrado a escuchar lo que nos cuenta la gente de afuera, nos hemos acostumbrado a que nos impongan la historia y quedar siempre como de alguna forma los malos o de alguna forma los que siempre pierden en la historia. Y es el momento de que nosotros contemos nuestra versión, que escuchen nuestra historia. Es momento de que ustedes escuchen la historia del Paraguay contada por paraguayos. Las relaciones con el Brasil, comprendido en las relaciones bilaterales durante las últimas décadas del siglo XX, Tratado Complementario Ibarra-Mangabeira. Como se recordarán, nuestros límites con el Brasil fueron fijados en el Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872 en lo que respecta al río Paraná, desde la boca del Iguazú hasta el Salto Grande de las Siete Caídas y desde allí por las sierras del Maracayú y Amambay. Prosigue por lo más alto de esta sierra hasta la naciente principal del río Apa y su desembocadura en el río Paraguay. Los límites complementarios comprendidos desde la desembocadura del Apa en el río Paraguay hasta el desaguadero de la Bahía Negra fueron considerados en el tratado suscrito en el Río de Janeiro el 21 de mayo de 1927 entre el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Paraguay en el Brasil. De los años 40 en adelante, durante los 35 años de los sucesivos gobiernos del general Alfredo Stroessner, tuvieron lugar hechos trascendentales en el país con amplia repercusión en el ámbito exterior. Uno de ellos fue la fundación, el 3 de febrero de 1957, de Puerto Presidente Stroessner, actualmente Ciudad del Este, y la construcción de la Ruta al Este, que constituyó el inicio de la liberación del Paraguay de la dependencia argentina para su salida al Océano Atlántico, lo que a su vez contribuyó a poner fin a las constantes crisis políticas. El protocolo Sapena-Pastor Acerendo da Silveira del año 1975, entre el 3 y 6 de diciembre del año 1975, siendo presidente de la República del Paraguay el general Alfredo Stroessner. En comitiva oficial, el presidente de la República Federativa del Brasil, el general Ernesto Geisel. Entre otras actividades protocolares, tenían previsto la firma de protocolo y devolución de algunos trofeos de guerra, como el libro de oro de la guerra de la Triple Alianza. Al día siguiente del arribo de la comitiva, ambos cancilleres, el doctor Raúl Sapena Pastor y el Antonio Acerendo da Silveira por el Brasil, firman un protocolo adicional de adjudicación de las islas sobre el río Paraguay. Este protocolo, como ya lo había mencionado, era un adicional al Tratado de Límites que se había firmado en el año 1927, el cual representaba también un tratado adicional al Tratado Loizaga-Cotegipe de 1875. El protocolo de 1975 se estipuló que la República del Paraguay reconocería la soberanía sobre la isla do Chapéu para el Brasil. El Brasil, por su parte, reconocía la soberanía sobre la isla Margarita, que sería soberanía paraguaya.
En su tercer artículo estipulaban la conformación de un comité de límites, el cual debería encargarse de la adjudicación de las demás islas sobre el río Paraguay. En el año 1977 se adjudican al Paraguay 29 islas y 5 bancos, y al Brasil 28 islas y 10 bancos. Recién en el año 1978 se procedió a la construcción de hitos entre ambos países. Nota de protesta de 1906 contra la fundación de los fortines Huachalla y Bolivian. Bolivia inició una nueva política como medio efectivo de incorporar el Chaco a sus dominios consistentes en una penetración pacífica. Así fundó sobre el río Pilcomayo los fortines Bolivian y Huachalla, por lo que el Paraguay no tardó en protestar por intermedio del ministro plenipotenciario en La Paz, el doctor Pedro Peña, e intensificó la ocupación civil con la industria del quebracho. El gobierno argentino intermedió para la firma del Tratado Soler-Pinilla en 1907. Convenio Soler-Pinilla. El canciller boliviano, doctor Pinilla, invitó al canciller paraguayo Soler para intercambiar ideas en Buenos Aires. Ese partió para la capital argentina acompañado del doctor Domínguez. El protocolo se firmó el 12 de enero de 1907 y establece el arbitraje y designa como árbitro al presidente de la República Argentina. Los plenipotenciarios Cano y Domínguez suscribían un pacto de arbitraje limitado, porque sería sometido a la aprobación de los congresos respectivos en sus primeras sesiones ordinarias. El protocolo estaba destinado a aparecer porque Bolivia creía atentatario contra su soberanía en el Chaco. En cuanto al Paraguay, que había cedido, lo volvió a ceder para evitar la guerra. La concesión del Paraguay tiene su contrapartida al status quo, aceptada las exigencias bolivianas en la convicción de que estos cumplirían la promesa de no avanzar sus posesiones. Pero sin embargo los diplomáticos bolivianos retiraban su vigencia. El Estado Mayor seguía con sus planes de bolivianizar el Chaco. El protocolo de Mujía Ayala y Mujía Moreno fueron intentos diplomáticos y pacíficos para poder resolver los problemas que existían entre límites entre Paraguay y Bolivia. El protocolo de Mujía Ayala fue firmado entre el ministro de Bolivia, el señor Mujía, y el señor doctor Eusebio Ayala, ministro de Relaciones Exteriores, el 5 de abril del año 1913. El protocolo de Ayala Mujía se tomó como decisión abolir lo que fue el protocolo de Pinilla Soler, que fue ratificado hace 2 años atrás por ambos congresos. También se buscó ya hacer un tratado definitivo sobre los límites. En caso de que eso no ocurriera, iban a someterse a un arbitraje y de momento mantener vigente lo que fue el status quo del año 1907. Protocolo Díaz León Gutiérrez y nota al plenipotenciario Bailón Mercado. La invasión militar boliviana, sigilosamente encaminada hacia el interior del Chaco, al margen de las gestiones diplomáticas, fue difundida mediante publicaciones oficiales. Su conocimiento alarmó la opinión pública paraguaya. Esta alarma se trocó en indignación cuando el 25 de febrero de 1927 el teniente Adolfo Rojas Silva fue muerto en las inmediaciones del Fortín Sorpresa por tropas regulares del Bolivia. Como la tensión había alcanzado su punto culminante, el gobierno argentino logró que se concertara el protocolo Díaz León Gutiérrez, en que el Paraguay y Bolivia aceptaron sus buenos oficios de aquel gobierno para buscar las soluciones de las cuestiones pendientes. El precedente protocolo dio lugar a un cambio de notas entre la Cancillería paraguaya y el ministro plenipotenciario de Bolivia, el doctor Bailón Mercado. El canciller paraguayo, el doctor Enrique Bordenave, dirigió una nota el 25 de mayo de 1927 con el objeto de desvanecer prevenciones y de hacer constar expresamente
que el protocolo Díaz León Gutiérrez no afecta en forma alguna los acuerdos anteriores a este. Baylón Mercado contestó el 30 de mayo que, en cumplimiento de instrucciones de su gobierno y en su deber, cabe el honor de declarar que el protocolo de referencia no afecta los acuerdos anteriores. Con este protocolo se evitó una vez más la guerra. Conversación Ibarra y Mujía Fernández. El 16 de abril de 1921, el encargado de negocios de Bolivia en Asunción, don Benjamín Mujía Fernández, presentó una nota de protesta a nuestro gobierno por el envío de expediciones militares hacia la frontera de Bolivia. Con violación del statu quo, el Paraguay por su parte presentó una contrapropuesta. Posteriormente, se llegó a un acuerdo para que ambas notas sean retiradas, a fin de no perjudicar el espíritu cordial con el que se venía desarrollando todo esto. La negociación firmada por el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, don Rogelio Ibarra, conjuntamente con el encargado de negocios de Bolivia, don Benjamín Mujía, con la que se declaraban inexistentes las notas. Incidente de vanguardia en 1928. El 15 de agosto de 1928 asumió la presidencia de la República el doctor José Patricio Ullari. En septiembre cayeron en poder de los paraguayos, cerca del Fortín Galpón, el norte de Bahía Negra, el coronel Gutiérrez, el teniente Mancheco y otros oficiales y tropas bolivianas, quienes alegaban que andaban de caza y que se habían extraviado, motivando ello un cambio de notas entre ambos países. El hecho se agravó considerablemente cuando el 5 de diciembre el teniente Ortigosa, por orden del comandante de la guarnición de Bahía Negra, mayor Rafael Franco, desalojó los bolivianos del Fortín Vanguardia sin consentimiento del gobierno, incentivando lo que debía quedar y tomando prisioneros a los sobrevivientes. El 8 de diciembre, el canciller nacional, doctor Jerónimo Zubizarreta, comunicó el hecho al ministro plenipotenciario de Bolivia en Asunción, responsabilizando a quienes habían penetrado sistemáticamente en el territorio poseído por el Paraguay. Mientras, en La Paz, el gobierno boliviano entregaba sus pasaportes al encargado de negocios del Paraguay, el coronel Elías Ayala, concediéndole solamente 2 horas para abandonar el país. Igual acto asumió el gobierno paraguayo con el representante diplomático boliviano en Asunción. Las relaciones quedaron rotas desde ese momento. Acción boliviana del 15 de junio de 1932 que da comienzo a la guerra del Chaco. Las tropas bolivianas tenían órdenes de ocupar los lugares previstos de agua, cualesquiera fuese su situación. El jefe de Estado Mayor boliviano comunicó al presidente Daniel Salamanca que el primer encuentro de patrullas sería la guerra. No obstante esta advertencia, el presidente boliviano, estando todavía en estudio el proyecto del Mr. White, ordenó la ocupación del fortín paraguayo a orillas de la laguna Pitiantuta. Dada su importante y estratégica posición, la operación aparentemente no fue difícil, pues el fortín estaba solamente guarnecido por un cabo y 5 soldados, quienes sucumbieron en la refriega. Al mayor Oscar Mocoso le cupó cumplir dicha orden, apoderándose del fortín Carlos Antonio López. La guerra había comenzado para consternación de América. Declaración de guerra contra Bolivia. Posteriormente a las agresiones de Bolivia contra el Paraguay propuso el 16 de septiembre de 1932 la suspensión de hostilización y el retiro de 60 kilómetros de los bolivianos. Y el 26 de septiembre del corriente año, el Paraguay amplió una propuesta sugiriendo el retroceso inmediato y simultáneo de los
de los bolivianos y la desmilitarización del terreno del Chaco, lo que Bolivia no lo accedió. Después de 3 meses de lucha, en que Bolivia seguía aprestándose para la guerra, incluso con la contratación de un general extranjero, se observó que la falta de una declaración oficial de guerra impedía al gobierno paraguayo reclamar de la Argentina la adopción de las medidas que a su territorio no fuese utilizado con fines militares por uno de los beligerantes. El presidente Ossovillala al Congreso la autorización para proceder a la declaración del estado de guerra. El 1 de mayo de 1933 se firmó el decreto por el cual se declaró la República en estado de guerra con Bolivia. El 13 de mayo, el gobierno argentino declaró su neutralidad y quedó interceptado el abastecimiento por el Pilcomayo. Bolivia continuó recibiendo armas por terrenos chilenos. La guerra continuó en curso hasta el 12 de julio de 1935. Acta de Río de Janeiro. En 1933, el presidente de la Argentina, general Agustín Justo, acompañado del canciller Saavedra Lamas, hizo una visita oficial al presidente de Brasil, Dr. Getúlio Vargas. Ambos presidentes acordaron realizar un nuevo esfuerzo por restablecer la paz del Chaco. La entrevista de Saavedra Lamas con Anfranio Mello Franco surgió el acta del 11 de octubre de 1933, conocido en la historia diplomática de América, Acta del Río de Janeiro. Dicho documento contenía nueva proporción de arreglo por medio de arbitraje y armisticio general, bajo la garantía moral de los presidentes de Argentina y Brasil. Bien, estamos llegando al último tema de nuestro material. Tenemos que hablar de lo que es la posición que sentó el Paraguay frente a la intervención de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, sabemos, es el presente inmediato a lo que es hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, es decir, es una organización que se encarga de mediar por la seguridad de las naciones para evitar contiendas bélicas. Tenemos que meternos en lo que es el contexto histórico. El contexto histórico era la guerra entre el Paraguay y Bolivia por los límites territoriales del Chaco. Bueno, en esa guerra, entre 1932 y 1935, se constituyó una comisión especial para mediar en el conflicto. Pero antes de la mediación de esta comisión especial, se dio prioridad a que medien países de América. Estos países fueron Chile, Perú, Brasil y Argentina, que finalmente fue un rotundo fracaso. Se constituye después ya la Comisión de la Liga de las Naciones, que fue con representantes de México, de Italia, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Seis países representados en esa comisión, que era presidido por el señor Julio Álvarez. Ellos llegan a Montevideo en 1933 y llegan con el objetivo de primeramente ver la postura de los países. Llegan a ver la postura de Bolivia y Bolivia era claro en lo que pedía. Bolivia nos decía de que aceptaría la intervención de la Liga de las Naciones, de la Comisión, siempre y cuando se basaran en los marcos territoriales que ellos imponían. Es decir, pueden intervenir, pero estos límites vamos a respetar. Eso decía Bolivia. Paraguay, desde un principio, y esto es muy importante, Paraguay desde un principio estuvo abierto al cese de hostilidades. Paraguay desde un principio quería terminar con esta guerra en paz de una forma, y es muy importante que resaltemos este punto porque siempre pinta la historia desde el punto de vista que Paraguay quiso culminarlo con la guerra, como vamos a ver después el dictamen que hizo la Liga de las Naciones, totalmente absurdo. Después de estas dos posturas, la Liga toma una decisión y propone un tratado. Este tratado se basó en 3 puntos fundamentales. El primero, el cese de hostilidades. El segundo fue la evacuación total del Chaco. El tercero era dar inmediatamente competencia al Tribunal Permanente de Justicia Internacional.
Bolivia no estuvo de acuerdo con algunos puntos de este tratado y Paraguay lo rechazó categóricamente. ¿Por qué? Bueno, porque si Paraguay aceptaba la intervención, eso iba a implicar aceptar tácitamente de que todo el territorio del Chaco iba a estar en litigio, lo cual es totalmente inconcebible. Entonces Paraguay también rechaza este tratado y con eso podríamos decir fracasaba por primera vez la intervención de la Liga de las Naciones.